Bueno, clase, entonces estábamos hablando precisamente de los mecanismos de reproducción y la primera reproducción que estábamos hablando o que estábamos platicando la clase pasada fue la reproducción asexual, ¿sí? Sabemos que existen dos tipos de reproducción, la reproducción asexual con A y la reproducción sexual. La reproducción asexual, lo vimos la semana pasada o lo empezamos a platicar, es un tipo de reproducción especial en el que un organismo, un solo individuo, ya sea una planta, un hongo, una bacteria o inclusive un solo animal, genera o se reproduce, ¿sí? Genera otros, genera descendientes, genera otros como él a partir de un único organismo, ¿sí? En este caso, en la reproducción asexual no existen machos ni hembras, ¿no? No existen. Tampoco existen los gametos, que son, no existen ni óvulos ni espermatozoides, no. Simplemente el organismo primario, el organismo madre, se clona a sí mismo y genera un nuevo individuo, así como podemos ver precisamente en esta imagen que tenemos aquí en la pantalla. ¿Sale? Del espacio uno hasta el paso 4 vemos como al principio es solamente una planta y al final es dos, o son dos. ¿Vale? Entonces, dentro de los distintos tipos de reproducción asexual que encontramos, va a ser la bipartición o también llamada fisión binaria. Es el tipo de reproducción asexual por excelencia. Es el más, digamos, el primero que observamos, el que se observa más fácilmente, es el que observamos precisamente en las bacterias, por ejemplo. Es el tipo de reproducción más común de las bacterias. Tenemos la gemación, también la esporulación, que es la generación de esporas, la reproducción vegetativa, que es la reproducción de plantas, o mecanismos por los cuales las plantas se reproducen de manera sexual, o sea, las plantas se clonan, y la partogénesis, o también llama partenogénesis. Vamos a ver primero, el primero, la bipartición, también llamada fisión binaria. ¿Qué va a ser la bipartición? La fisión binaria, que significa literalmente partirse en dos, fisiones como de partir, separar, y binario precisamente significa en dos, es un procedimiento por el cual las bacterias, digamos así, se cortan a la mitad y a partir de la primera bacteria se generan dos. Como lo vemos precisamente aquí en la imagen, podemos ver en la parte de hasta arriba cómo está una bacteria, una célula procariota, con su ADN, su membrana, su pared celular. Empieza su división, la bacteria divide su material genético y poco a poco divide su cuerpo y al final, y al final, desde un principio donde había una bacteria, al final tenemos dos células hijas, ¿sale? Aquí dice algo bastante importante, dice, la fisión binaria se lleva a cabo a través de una serie de pasos sucesivos que se inician con la obtención por parte de la bacteria de los nutrimentos que requiere a partir del ambiente. Esto es importante, las bacterias solamente van a reproducirse, solamente van a generar fisión binaria si están las condiciones adecuadas para su desarrollo. Es decir, que no estén en un medio ambiente que les sea dañino y que tengan suficiente comida. Por eso, por ejemplo, para evitar la infección de heridas, para evitar las enfermedades en los lugares, en la escuela, donde sea, es importante limpiar, usar algún mecanismo, algún agente que destruya las bacterias o que evite que se reproduzcan y no dejar, por ejemplo, restos de comida. ¿Por qué? Si nosotros limpiamos con alcohol, generamos un medio ambiente en el cual la bacteria no se va a poder reproducir. Y si dejamos muy limpio y sin comida, la bacteria no va a tener de dónde agarrar nutrientes y entonces no se va a reproducir, ¿sale? Por eso funciona tan bien el limpiar, ¿sí? La desinfección de las áreas. Si está limpia, si hay un medio ambiente inadecuado, que es agua y jabón o alcohol en las superficies, y está limpio, que no hay restos de comida, la bacteria no tiene nada que comer y no se reproduce, ¿vale? Entonces frenamos la reproducción de bacterias. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos son los pasos de la fisión binaria. Primeramente, se duplica el ADN de la célula, ¿sale? Aquí vemos hasta el principio, el primer paso. La célula lo primero que va a hacer es duplicar su material genético, ¿sale? Aquí adentro está todo su ADN, todos sus genes.
La bacteria lo primerito que va a hacer es duplicar, ¿sí? Después, la membrana plasmática se alarga y se separan las moléculas de ADN. Como lo vemos aquí, miren, aquí en este segundo paso, aquí ya vean cómo la bacteria de aquí que se ve un poquito más chiquita en la parte de hasta arriba, pasa a su segundo estadio donde se alargó. Incluso podemos ver ese alargamiento representado con unas franjas amarillas, ¿sí? Y ya duplicó su material genético. Posteriormente dice, inicia la formación de la pared celular y la membrana plasmática crece en la parte media. Véanlo aquí, en el tercer dibujito, como en la parte de en medio, justo en lo que sería el ecuador de la célula, se empieza como que a formar una membrana, se empieza a formar una pared. La célula como que está cortándose, rompiéndose, fisurándose justo a la mitad, ¿sí? De este lado queda una copia del material genético, de este otro lado queda la otra copia del material genético, y aquí se está rompiendo. Y por último, la célula madre se divide en dos células hijas, ¿vale? Como lo vemos aquí abajo, ¿sí? Ese es un mecanismo de reproducción asexual, ¿vale? Lo que realizan precisamente las células del cuerpo y las bacterias, ¿sale? O sea, las células de mi piel se reproducen por fisión binaria, ¿sí? Las células de mi estómago, si se llega a lastimar o algo y se van a regenerar, se hacen precisamente por fisión binaria. Y las bacterias también se reproducen de la misma manera, ¿vale? Con buenas condiciones, las bacterias pueden dividirse a intervalos de menos de 20 minutos. Esto es como una curiosidad, ¿sale? Vamos a tener, si la bacteria tiene suficiente comida, un medio ambiente adecuado, en 20 minutos podrá dividirse. Y posteriormente en otros 20 minutos se vuelve a dividir. En otros 20 minutos continúa dividiéndose, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos otro mecanismo de reproducción asexual, la gemación. La gemación viene de generar una gema, por ejemplo. Dice, en este caso, una célula madre se le hace una protuberancia, como un pequeño tumorcito, que aumenta de tamaño, obteniendo los nutrientes de su progenitor y madurando para finalmente separarse de la célula madre. En la parte de abajo podemos ver este mecanismo de reproducción asexual, que se lleva a cabo también precisamente en algunas especies bacterianas, ¿sí? Tenemos la célula madre duplica su material genético, como lo vemos aquí, ¿sale? Miren, aquí se genera lo que parece ser una especie de tumorcito, y aquí adentro vemos que tiene una copia del material genético, tiene los mismos genes que la célula madre duplicó todo su ADN, y una copia se la entregó a este brote que está por aquí. Aquí está, aquí hay una copia. O sea que aquí y aquí tenemos el mismo ADN. Y finalmente ese tumorcito, esa gemación, esa protuberancia se separa. Y tenemos una célula madre, que podemos verla, que es la más grande, y una célula hija, que es mucho más pequeña, que tiene una copia del ADN de su célula madre. Esta célula hija no se va a quedar chiquita todo el tiempo, va a empezar a comer, va a empezar a adquirir nutrientes del medio ambiente y va a desarrollarse y crecer al mismo tamaño que la célula madre. Luego tenemos el mecanismo de esporulación, es el mecanismo para generar esporas, ¿sí? Por ejemplo, en la esporulación, una célula se divide en muchas pequeñas. Los medios a través de los cuales se da este proceso son tanto esporas como endosporas. ¿Cómo se generan las esporas? Aquí podemos ver en la parte de abajo un mecanismo de generación de esporas. De una célula, ¿sí? Una célula madre, aquí está su núcleo, aquí está su ADN. En esta célula el ADN se duplica, pero no solamente se duplica una vez. En los anteriores casos veíamos que el ADN solo se había duplicado una vez, aquí no. Aquí se continúa con esta duplicación. Miren, 2, en 4, se puede duplicar hasta en 8, 16, ¿no? Se pueden generar varias esporas. Cada una de estas copias del material genético que vemos aquí, por ejemplo, aquí hay 4, ¿sí? En este tercer dibujo. Cada una de estas copias de ADN se endurece, se encapsula, ¿sí? Se generan, entonces, como lo vemos al final, un montón de esporas. ¿Y qué son estas esporas? Son núcleos pequeñitos con ADN, ¿sí? Tienen el ADN de la célula madre. Cada una de estas bolitas que vemos aquí al final, que aquí dice esporas,
tiene una copia del ADN de la célula madre original. Estos núcleos endurecidos de ADN van a viajar por el aire y donde caigan, si están las condiciones adecuadas, van a crecer. ¿Sí? ¿Por qué digo donde caigan? Porque este mecanismo por esporas también lo hacen, por ejemplo, algunas plantas. Algunas plantas se reproducen por esporas, ¿sí? No tienen flores, no tienen semillas, sino que tiran esporas, ¿sí? Tiran como que estos pequeños núcleos compactados de ADN, vuelan, caen en la tierra y ahí germinan. Un ejemplo de estas son los helechos, por ejemplo. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, que en la esporulación, en la generación de esporas, la célula, miren cómo se ve al final. Parece que se rompió, ¿no? La célula explota, la célula se destruye, la célula madre se destruye y libera las esporas al medio ambiente para que viajen. ¿Sí? Tenemos otro tipo de reproducción, de reproducción asexual, la reproducción vegetativa. Son mecanismos por los cuales las plantas se clonan a sí mismas. Dentro de los mecanismos de reproducción asexual tenemos, por ejemplo, la vegetativa, los injertos. ¿Qué va a ser un injerto? Un injerto es un método de propagación de las plantas considerado como una práctica de reproducción asexual que permite el desarrollo de distintas variedades vegetales a través de la vinculación de sus tejidos. Creo que de alguna manera todos podemos haber tenido un pequeño acercamiento a lo que son los injertos, ya sea que nuestras madres, nuestros padres, nosotros mismos, ¿sí? Sepamos de que nuestras madres, por ejemplo, las abuelitas, cortan pedacitos de planta, se los llevan y al rato los quieren sembrar en su jardín, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo parecido. El mecanismo de reproducción por injertos se da cuando nosotros, el humano, por ejemplo, activamente vincula dos plantas diferentes. Aquí en este organismo que estamos viendo acá, en esta imagen que vemos aquí, vemos un organismo que es planta. Vemos cómo en la parte de arriba está el injerto y abajo está como el tallo principal. Este tallo de aquí abajo pertenece a una planta que ya tiene raíces, que ya se enraizó, que está en la tierra precisamente. Y nosotros lo que vamos a hacer es ponerle un injerto de una planta diferente aquí, ¿sí? Como por ejemplo por esta técnica que vemos aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Acercamos ambos tejidos. Este es el tejido de la planta 1, este es el tejido de la planta 2. Los acercamos, los cerramos. Algunas personas le ponen cinta, otros periódico, otros plástico. Y aquí, pum, queda injertado. Si las dos plantas que estamos utilizando para el injerto son de la misma, digamos, son cercanas evolutivamente hablando, el injerto se va a dar. ¿Cuál sería un ejemplo de plantas evolutivamente cercanas? Por ejemplo, los cítricos, ¿sí? El naranjo con el limón, el naranjo con la mandarina, ¿sí? Nosotros podemos hacer ese tipo de injertos, ¿sí? Por ejemplo, el tallo que está aquí abajo, en esta imagen, por ejemplo, podría ser de una naranja de cucho y nosotros aquí arriba le podemos injertar mandarina, un tallo de mandarina. Y como son de la misma, son cercanos, los dos son cítricos, es bastante probable que nuestro injerto se genere de manera adecuada. ¿Sí? Los esquejes. La reproducción es otro tipo de reproducción vegetativa también. Los esquejes o gajos consiste en separar una porción de tallo u hoja de una planta, la planta madre, para colocarla en un sitio que aporte las condiciones adecuadas para su crecimiento. Precisamente probablemente o lo hemos hecho o lo hemos visto a alguien hacerlo. ¿En qué va a consistir los esquejes o gajos? Tomas una planta madre, le cortas un tallito, preparas ese tallo, ¿sí? Lo limpias, lo pones en agua algunas veces y después ese tallo que arrancaste lo siembras, ¿sí? Y van a generarse nuevas raíces, una nueva planta. Es un tipo de reproducción asexual. Estás clonando a la planta. Aquí tienes la planta madre, que sería el ejemplar 1, y acá siembras y al ratito, en un paso tiempo, vas a tener otra planta grandotota, ¿sí? Ah, ya tienes dos plantas diferentes, ¿sí? Dos plantas separadas, no están conectadas físicamente. Esta planta 1 se pudo haber quedado aquí en Jalapa, esta segunda planta
En la maceta se pudo haber ido hasta México si quieren, o a, no sé, a otra parte del estado de México, y ambas van a tener el mismo ADN, ¿sí? Entonces, lo que hiciste aquí fue clonar una planta, ¿sale? Si se dan cuenta, incluso el mecanismo de reproducción asexual nosotros lo conocemos incluso de manera intrínseca, a lo largo de nuestra vida lo hemos visto, lo hemos hecho. Y por ejemplo aquí, a través de la reproducción por esquejes, nosotros estamos clonando plantas, ¿sí? Nosotros mismos hemos sido clonadores de organismos y ni siquiera nos hemos dado cuenta. La reproducción vegetativa también, otro es por estacas. Las estacas y los esquejes son lo mismo, prácticamente, solo que el mecanismo por estacas se da en plantas que son duras, ¿sí? Plantas que presentan madera en su cuerpo, ¿sí? Por eso lo que siembra son como pequeñas estacas en la tierra, ¿sí? Porque son duras, son partes duras de la planta, ¿sí? Pero en sí, el mecanismo de estaca y de esquejes es lo mismo. Estás clonando muchas plantas. Aquí, por ejemplo, todos estos esquejes que están plantados en la imagen son clones de la planta principal, ¿sí? Pero es lo mismo, exactamente. Por último, tenemos la reproducción por partogénesis o partenogénesis. La reproducción por partogénesis, ¿sí? Es un mecanismo de reproducción asexual, un mecanismo de reproducción por clones, ¿sí? A través del cual las hembras de una especie producen descendientes genéticamente idénticas a ellas, ¿sí? Aquí hay algo muy interesante. La reproducción por partenogénesis o partogénesis solo ocurre en organismos que de un principio sí se reproducen de manera sexual. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que organismos que sí en la especie hay un macho y una hembra bien definidos, ¿sí? ¿Vale? Que tienen óvulos y espermatozoides. Ah, bueno, en una hembra con sus respectivos óvulos puede llegar a darse la partenogénesis. O sea que ella misma podríamos decir que se clona a través de uno de sus óvulos. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, la partogénesis o partenogénesis presenta características muy particulares en las que el nuevo organismo se forma a partir de un óvulo sin fecundar. Esto es lo interesante, o sea, la hembra con sus óvulos en su interior, en sus ovarios, ¿sí? El óvulo, acuérdense, es la célula reproductora de las hembras, de los organismos femeninos. El óvulo, sin tener contacto con un esperma de ninguna forma, o sea, completamente sin haber entrado en contacto con un esperma, ese óvulo empieza a desarrollarse y genera un nuevo organismo, ¿sí? Así, ¿vale? Ese óvulo se desarrolla y genera un nuevo organismo, ¿sí? Como si ese óvulo sí hubiera tenido interacción con un espermatozoide y pum, se embaraza y genera a un nuevo ser. No, en este caso, una hembra de la especie podríamos decir que se clona utilizando uno de sus óvulos sin fecundar. En este caso, pues, si se han dado cuenta, pusimos dos veces imágenes de las abejas. ¿Por qué abejas? Porque en las abejas se lleva a cabo mucho este mecanismo de partogénesis. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en una colmena de abejas hay una reina, están las abejas zánganos, que son las abejas macho, y las obreras. Si una abeja reina tiene relaciones o se fecunda a través con la ayuda de un macho, o sea que el zángano, la abeja macho, le entregue sus espermatozoides a la reina, de esos óvulos fecundados con espermatozoides van a salir abejas obreras, siempre, ¿sí? Siempre. Después de que el zángano cumplió esta función, o sea que la abeja macho cumplió esta función, se muere. ¿Qué quiere decir esto? Que la reina necesita estar produciendo zánganos a cada rato, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar, cómo va a generar la reina nuevos zánganos? A través de partenogénesis, precisamente. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Sí? La abeja reina va a tener óvulos sin fecundar y de ese óvulo sin fecundar se va a generar
una abeja obrera. Entonces, precisamente, la reina genera nuevos zánganos precisamente a través de partenogénesis. O sea que la reina, sin necesidad de espermatozoides, sin un macho, algunos óvulos de la reina se empiezan a duplicar hasta generar zánganos. Entonces, en la reina, en las colmenas de abeja, sucede la partenogénesis a cada rato. Aquí lo vemos, por ejemplo, tenemos abeja obrera, reina, zángano, ¿sí? Y aquí lo vemos, de un huevo sin fecundar. Aquí dice huevo, pero aquí en vez de huevo sería óvulo, solamente que esta es, digamos, una imagen un poquito viejita, entonces antes se le decía al óvulo, se le decía huevo, pero no está bien. Aquí es de un óvulo no fecundado, o sea, un óvulo que nunca ha tenido contacto con un espermatozoide, se genera un zángano. Y acá otro lado, de un óvulo fecundado, o sea, un óvulo que tuvo contacto con un espermatozoide, salen las abejas obreras o puede salir una nueva abeja reina. Aquí lo vemos, ¿no? Entonces la partenogénesis, o sea que una hembra se clone o genere nuevos individuos a partir de óvulos sin fecundar, es normal en algunas especies. Por ejemplo, en las abejas, que les digo que sucede a cada rato, en los pulgones, que son como estos animalitos, como estos acaritos que vemos aquí, y además de moluscos, reptiles y artrópodos, ¿no? Algunas variedades de insectos. En otras especies, este mecanismo de partenogénesis es importante, pues se puede presentar como una adaptación a las épocas en que el número de individuos baja considerablemente. ¿Qué quiere decir esto? Hemos observado la partenogénesis precisamente en organismos que podemos decir que son más complejos, ¿sí? Las abejas podemos decir, bueno, son insectos, ¿no? No es tan complicado, tal vez son organismos simples. Bueno, hemos visto la partenogénesis, por ejemplo, en tiburones, como en tiburones martillo, como el que tenemos ahí. ¿Qué pasa aquí? Vemos entonces que en los tiburones, por ejemplo, la partenogénesis ah, sucede como un mecanismo como un seguro biológico, una manera que tiene la especie de evitar la extinción. ¿Qué puede pasar? Está el tiburón hembra, no encuentra machos, o sea, no hay, quién sabe por qué. Entonces, como un mecanismo de supervivencia de la especie para generar nuevos individuos, algunos óvulos dentro de la hembra del tiburón empiezan a desarrollarse y se crea un nuevo tiburón, un tiburoncito, que va a tener el mismo ADN de su mamá, ¿sí? O sea, va a ser un clon. Es como si la hembra del tiburón se hubiese clonado, se hubiera embarazado de un clon, ¿sí? Tuviera así en su vientre un clon de ella, ¿sí? Ese es el mecanismo de partenogénesis. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, como una medida preventiva, por si no existen nuevos individuos, para generar más, para que la especie no se extinga, ¿sí? Lo hemos observado precisamente en tiburones, lo hemos observado también en algunas aves. Un caso muy conocido fue precisamente de un tiburón martillo que estaba en cautiverio. ¿En cautiverio? ¿Qué quiere decir esto? O sea, estaba en un estanque, ¿sí? Estaba precisamente en una piscina y era nomás ella, más bien, era un tiburón martillo solita. Y de repente sus cuidadores se dieron cuenta que estaba embarazada, que habían más tiburones martillos. Y dijeron, oye, ¿qué pasó? Si aquí no hay ningún macho, ¿cómo se va a embarazar? Porque pues los tiburones tienen macho y hembra. ¿Qué pasó? Ah, bueno, fue un caso de partenogénesis. La tiburón, como estuvo aislada todo el tiempo, se desencadena su mecanismo de supervivencia, ¿sí? Y genera partenogénesis y se clona, ¿sí? Genera nuevos tiburoncitos sin la presencia de un macho, ¿vale?